Veamos a... Muy bien, ahí están viendo las reacciones, nos encontramos todos. Gracias, gracias por encender sus cámaras. Es muy especial para el momento de la enseñanza, en verdad. Por lo menos una. Gracias. Qué lindo, lindo conocerlos. Es bonito ver con quiénes te estás comunicando y con quiénes estás compartiendo algo que para ti es precioso, ¿no? Así es, así es. Qué bueno, muchísimas gracias, Carlos. Está Patricia, está Farah, está Mariana, Jonathan, ¿qué tal? Un placer, Laila, Kenia, volver a Fara, verla, Kenia, y bueno, todos los participantes que también se encuentran en este momento. Somos 31 personas que estamos en sala hoy, sábado 27 de septiembre de 2025. ¿No? Entonces vamos a dar continuidad a la exposición de David Pren. Creo que David se ha presentado ya de una forma grandiosa, ha tenido un inicio fantástico con toda la exposición que viene haciendo. Sin embargo, es importante conocer quién es David, qué es lo que él hace exactamente, porque él no nos lo va a decir con esas palabras, pero sí nos ha dicho ya con la exposición. Para mí, bueno, es un honor presentar a nuestro invitado de hoy, ya lo hemos venido conociendo, nos ha escuchado todo lo que él nos ha dicho, pero bueno, debemos saber también que es un investigador que encarna la unión entre la ciencia, la filosofía, la tradición. Pues David Pren, cuyo nombre de nacimiento es Carlos Gabriel Saldívar Olazo. Él nace en el Cusco, es ingeniero de sistemas en Cusco, en Perú, ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima, es magíster en filosofía de la ciencia y epistemología. Por eso creo que la explicación de por qué nos está explicando todo de esta manera tan maravillosa, pues por la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente también cursa un máster en neurociencias. Además, cuenta con un diplomado en pensamiento computacional en la Universidad de Arequipa. Su perfil, pues, es tan riguroso como inspirador, como podemos ver. Es investigador científico y también es asesor independiente dedicado al estudio de la meditación y su relación con la metacognición, los procesos lógicos y matemáticos. Es autor del método Yupana Inca, Tawa Puyay. Bueno, ya nos ha mencionado también que es un modelo que reinterpreta la matemática inca desde un paradigma alternativo al indo-arábigo. Lo mismo nos entendemos que está planteando estrategias basadas en patrones y algoritmos originales. Entre sus obras destacan Paua Yupana, creo que lo he dicho bien, David, el neo-ábaco de la lógica híbrida. Y bueno, también tenemos el juego Ciencia de los Incas. Sus investigaciones han sido presentadas en congresos internacionales de gran nivel y publicadas en journals indexados también em, y la revista en México. Bueno, actualmente es asesor externo de la Universidad de Lima, conferencista, como lo sabemos, es un conferencista internacional y promotor de una visión que él mismo denomina tecnologías conscientes. Bueno, queridos participantes y querido David, muchísimas gracias por continuar. Vamos, y ya no le cedo la palabra a David para poder continuar con esta segunda parte de la exposición. Adelante, David. Gracias, doctora. Bueno, quería hacer una pregunta. ¿Quiénes aquí presentes hablan quechua? Levanten la manito virtual o si quieren la... o saben contar en quechua. ¿Quién sabe qué significa Lima? Algo. A ver, Rosario del Carmen Cusquillo. Ha hecho una... Rosario, por favor, tú has puesto las manos. Cuéntame, por favor, ¿qué sabes qué significa? Profesor, buenos días Buenos con días. todos. Bueno, yo solo sé contar hasta 10 en quechua. Fantástico. ¿Y Aprendí cómo hasta dices ahí. cuatro? Iskay, Tawa. Tawa. Le preguntaba esto porque hay una variante del quechua en la que dicen chuscu, que también, pero Sí, Tawa es la sí, que sí. vamos a utilizar. Eso lo Bueno, aprendí justo en Cusco, en Ollantaytambo y en Cusco hablan diferente el quechua. Cuando yo estuve bueno, en claro, clase. pero son pequeñas diferencias. Es Sí, importante sí. también esto. Miren, les voy a contar algo.
En realidad esto de que hay mucha diferencia entre quechua y quechua también es un mito. O sea, hay variantes, por supuesto, pero hay más diferencia entre el castellano que se utiliza en Perú con el que se utiliza en Chile y con el que se utiliza en México y Argentina. Nosotros, por ejemplo, no decimos vos y la conjugación de vos sos, etc. Pero ya lo hemos acostumbrado. Entonces, imagínense, con el quechua es mucho más sencillo todavía. Pero no nos hemos dado la oportunidad de aprender. Solamente para terminar, digamos, para cerrar, porque ahora vamos a contar todos en quechua y antes de operar con la yupana. Lima, en realidad viene de Limay, que es una variante de Rimay. ¿Sí? Ustedes conocen el río Rimaj, no es Rimaj, ¿ah? Porque en quechua no hay la R fuerte, solo hay Rimaj. Rimaj, que algunos dicen el río Hablador, pero no es Hablador. Ya hay unos estudios bien interesantes que están rescatando su verdadero significado y que es oráculo, ¿no? Lo que habla, no es hablador, lo que habla es el oráculo. Como más o menos Delfos, ¿no? En Grecia, porque aquí a Lima venían de diferentes lugares, incluso antes del tiempo de los incas, a consultar los famosos oráculos de Pachacámaj y el otro de Rimay, ¿ya? Y como en algunas variantes no podían pronunciar la R suave al inicio, no es tan sencillo, ¿no? Entonces lo pasaron a L, y de ahí viene el nombre, Limay. Así que nosotros vivimos en la ciudad Oráculo, ¿ya? Muy bien. Bueno, el profesor Sarrón Palomino precisamente ha sacado, el lingüista de la Católica ha sacado un estudio sobre eso. Él está rescatando precisamente ese significado también. Bueno, ahora sí, pasamos entonces a la numeración, que es muy importante para el tema de las neurociencias, para que vean la lógica que existe, esa sintaxis tan exquisita generada en el quechua. Tenía que compartir la pantalla completa. A ver, ahora sí se está viendo mi pantalla. Sí, David, perfecto. Perfecto. Ya. Bien, miren, para quienes no conozcan todavía los números, pueden, si gustan, tomar nota. Igual después les voy a hacer llegar un material, así que no se preocupen. Acá tenemos los números en quechua del 1 al 9. Jug, Iskay, Quinza, Tawa, Pisca o Pisca, Socta, Canchis, Pusaj, Iscon. Son los únicos 9 términos que necesitas conocer. Nada más. Y el nombre de las filas de la yupana para poder decir el número que tú quieras. Imagínense el potencial que tiene por esta eficiencia sintáctica del quechua. Y eso no es una casualidad, eso ha tenido que ser manejado por gente que conocía, eh, que tenía un conocimiento tácito de esto. De hecho, vamos a ver más adelante qué implicancias tiene conocer la episteme inca, la episteme quechua, y por qué es necesario rescatarla, no solamente como un tema de cultura general, sino como una plataforma de experimentación muy potente que tiene para dar mucho nosotros, no solo a nosotros como comunidad, como nación, como país, sino a toda la humanidad. Todas las culturas, todas las civilizaciones tienen mucho que aportar. Y definitivamente una civilización como la nuestra, y cuando hablo de los incas no estoy hablando solo de los incas, estoy hablando de todas las culturas pre-incas, porque al final los incas lo que hicieron fue rescatar todos los conocimientos previos y elevarlos a un nuevo nivel de perfeccionamiento, ¿no? Entonces es como una especie de cúspide del conocimiento, una reunión de los conocimientos anteriores, lo que fue muy sabio de su parte. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a mostrar eh, cómo vamos a contar en la yupana y dejen ahí los números en quechua, primero lo vamos a hacer en castellano, ¿ok? ¿Cómo se escribe un número en la yupana? Donde yo pongo, o cómo se representa, ¿no? Donde yo ponga una semilla, no van a contar, por favor, a la semilla. Van a contar el punto que está en esa casilla. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, ¿este qué número sería? Pueden escribir en el chat, ¿ah? A ver, escriban en el chat para que yo pueda ver qué es lo que sale. A ver, no sé por qué no puedo ver acá el chat. Vamos a ver, chat. Aquí está, ya lo abrí. A ver, vamos a ver. Muy bien. Sí, uno, perfecto, ya se fueron con el quechua, inclusive. Muy bien, uno, genial. Muy bien, en quechua o en castellano. ¿Este qué número sería? Bellísimo. A ver, el 2 el Iscay, Kenia, muy bien, el 2. ¿Este qué número sería? 15, Iscay, perfecto, perfecto, Iscay. ¿Este qué número sería? Jonathan dice 15, 15, 15, 15. Uy, voy a disfrutar mucho esta clase. Me están respondiendo todos en quechua.
¿Y este qué número sería? Miren, sí, pues Jonathan, es correcto porque miren, se ha activado uno, 2, 3, 4. O sea, contamos todas las casillas que estén activas. La semilla va a ser como una especie de activador de casillas. ¿Está bien? Entonces, uno, 2, 3, 4. ¿Y este qué número sería? A ver, este de aquí, el número uno, 2, 3, 4, 5, pizca. Muy bien. Y miren lo interesante que sucede a partir de ahora. Si alguien está familiarizado con los sistemas de conteo en ábacos japonés, en el soroban, en el sampan chino, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que el número 5 es clave. ¿Por qué? Porque el 6 es 1,5. Miren, sota. ¿Ven? El 6. 7. ¿Cómo sería el 7? A ver, ¿quién escribe qué número es este? Muy bien, Graciela, Lady, Fiorella, Canchis. Muy bien, Jonathan. ¿Y este qué número sería? A ver. Muy bien, el 8. Y fíjense, este número es el único que va a tener 3 semillas. ¿Qué número sería? El 9 o Ishon. Muy bien. Miren, les voy a decir una cosa. La próxima, ya ni siquiera cuenten los puntitos. Cuando vean 3 semillas en una fila, en una misma fila, de frente van a decir que es el 9 o el Ishon. De frente. ¿Saben por qué? Porque esto de acá nunca va a pasar, ni tampoco va a pasar esto, ni va a pasar esto. Ya van a ver por qué. Ahorita, créanme, después lo van a experimentar. 3 semillas es el 9. Bien. Ahora miren esto de aquí. Si yo pongo una ficha aquí, se activó el número 2, ¿verdad? Este es el número 2, pero de las decenas. Ya se han dado cuenta entonces que tenemos unidades, decenas, centenas, unidad millar, decena millar, y esta yupana puede crecer hasta donde quieran, ¿ah? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué número sería este? Si quieren me lo dicen en castellano, si quieren lo dicen en quechua. Pero quechua no creo que sepan todavía cómo. A ver, si es que alguien intenta, genial. Si no, en castellano. Miren aquí, Graciela. Fíjate acá arriba. Ajá, Fiorella, qué interesante. Miren aquí, arriba qué número tenemos. El 2, ¿verdad? Ya, vamos a hacer una cosa. Por un momentito, olvídense, un ratito dejemos el quechua. Vamos a ver primero para que quede claro y ahí entramos nuevamente al quechua. Miren acá. Acá está el 2 y acá está el 3. Entonces leemos de arriba para abajo y sería 23. Muy bien, Fiorella, Lady Elizabeth, de Carlos, ¿no? 23. A ver, ¿qué número sería este? ¿Quién pone antes? Ta, 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 ta. Vamos. ¿Qué número sería ese? Con números. Eso, muy bien, 31, perfecto. A ver, vamos aumentando el nivel. ¿Qué número sería este de aquí? Póngalo con números nada más. Ajá. A ver. Fíjense en toda la fila. Tienen que fijarse toda la fila. Es 86. Quienes han puesto 85, fíjense, acá hay 8, pero acá no hay solo el 5, está también el 1 activado, o sea, es el 6. 86, ¿ya? Muy bien. Con paciencia, no hay ningún problema. Estamos cambiando nuestra percepción, o mejor, no cambiándola, ampliándola. Así que tengan paciencia quienes sienten que recién la están viendo. Si hay alguien que no lo esté viendo, con toda sinceridad, levante la mano y vamos a ver, porque nos daría un gran aporte, ¿ah? Nos estaría diciendo por qué alguien puede ser que esté confundiendo. O sea, no sería solo su dato, sino dato para otras personas. Bien, Fiorella, 786. Muy bien. ¿Y este qué número sería? A ver, vamos. A ver quién escribe ese número. A ver, acá arriba, ¿qué número está, Fiorella? ¿Está el uno o el 3? El 3, muy bien. A ver, Rosario del Carmen. Aquí arriba, ¿qué número está registrado? No cuenten la semilla, cuenten los puntos que está por detrás. A ver, cuenten los puntos. Muy bien, este es el 3. ¿Vieron? Este es el 3. Y acá, el 7. Y acá, el 9, porque están las 3 semillas, no se olviden, ¿ah? Miren, este está acá.
Entonces, 3, 7, 9, 8. Muy bien. 3798. Entonces, no se olviden de ver toda la fila, por favor. Y vamos con los últimos dos ejercicios. A ver, este de aquí, ¿qué número sería? Perdón, voy a cambiar este acá un poquito. Ahí está. Y ahora sí. A ver, escriban, escriban. 63869. Muy bien, Rosario. A ver, ¿quién está poniendo 7? Ajá, 7. Ah, correcto, 7 acá. Sí, sí, sí. 63769. Es correcto. Perfecto, muy bien. Y dígame una cosa, ¿qué pasaría si yo retiro todas estas semillas y solamente dejo esta aquí? ¿Qué número sería este de aquí? A ver, ¿quién me dice? Vamos, ¿qué número es ese? A ver, Fiorella, fíjate en qué casilla está activada, qué casilla se ha activado. Muy bien, el 3000. ¿Y qué número sería este? El cero. Así es, la Yupana está representando constantemente el cero. Y recuerdo, fíjense acá, el 20, ¿no? 2-0. Entonces cae un mito de que el cero fue construido solamente en la India. No es así. Nuestros abuelitos ya tenían el número cero. ¿Cómo lo representaban? De dos maneras. Aquí en la Yupana, dejando deliberadamente una de las filas, por ejemplo, si yo quiero marcar el 3003, miren, aquí sería el 3003. Dejo deliberadamente esta fila en cero, esta también en cero y acá en 3. Y en los quipus, ¿cómo hacían los abuelos? Bueno, en los quipus tenían ya las filas, que sabían cuáles eran de los miles, de los cientos, de los dieces y las unidades, y si por ejemplo no había cientos ni dieces como en este caso, dejabas deliberadamente sin nudos esa zona. Entonces, hay dos formas de expresar el cero. De hecho, en quechua cero se dice chusaj, chusaj. Y esto probablemente muchos conocen, sin saber que conocen. ¿Alguna vez alguien ha jugado o ha escuchado jugar bolos, el famoso bowling? ¿Qué pasa cuando arrasas con todos los palitos? ¿Qué dices? Chuza, ¿verdad? Bueno, en realidad es un quechua no completo, es chuza, viene del quechua. Estamos hablando muchas veces el quechua sin saberlo. Lady, quiere decir algo, por favor, adelante. Ah, sí. Bueno, cuando hizo la pregunta, maestro, usted dijo que decían chuzac, ¿no? Pero lo que se me vino a la mente es la palabra que decía el chavo, siempre decía shoota. Y shoot es disparar en inglés. Sí, Significa claro que sí, disparar. shoot. De repente por eso, ¿no? Porque también a No, veces el idioma, no, te explico por qué, te gracias, me explico por corrige. qué. Sí, me Sí, corrige. te explico por qué. Porque chuza solo se dice cuando derribaste todas, ¿sí? No, porque el disparo siempre se va a dar. El shoot, en inglés, siempre se va a dar. Pero solamente cuando derribas todos los palitroques, creo que se llaman así, yo los conocí así, entonces ahí se dice chuza. Yo lo escuché ahí de niño en Cusco y supe después que en otros lugares también se hablaba de esa manera, ¿sí? En otras zonas no se usa el chuzaj, se usa el guajra. Pero finalmente puedes encontrar también este chuzaj en los diccionarios más antiguos del quechua. Está como cero, como nada, ¿sí? Está expresado en Diego González Holguín y me parece que también en el lexicón de Domingo de Santo Tomás, ¿ya? Gracias, maestro, por la aclaración. No, ¿por qué? Y a propósito, ahora que tú has hablado esto del inglés, por ejemplo, en Estados Unidos se consume mucho el famoso jerky. ¿Conocen el jerky? ¿Alguien ha conocido, ha consumido jerky? Sí, ¿Qué es el jerky? es como una carne seca. O sea, charqui, Sí, mal pronunciado, o vuelto al inglés es jerky, pero en realidad es el charqui, es la carne seca. Y si buscas en el diccionario, no es una coincidencia, dice, viene de los Andes, o sea, es un término que ha sido exportado. Y aquí, pues no es, o sea, si bien se consume, no es tan difundido como en otros lugares. ¿Qué está pasando? Está habiendo todavía una falta de conocimiento propio que es
tremendamente importante para reconocernos como sociedad, y no lo estoy hablando a un nivel solamente social, estoy hablando a nivel cognitivo, porque la única forma en que nosotros podemos hacer una neurociencia potente es conocer nuestro entorno. ¿Qué cosas no nos hemos permitido conocer de nosotros mismos? ¿Cómo puedo analizar en otras personas si no he analizado en mí? ¿Cómo puedo hablar tantas expresiones en otros idiomas y no sé siquiera saludar en quechua? ¿Qué implicancias cognitivas tiene eso? Qué fuerte, ¿no? Pero tenemos que verlo. Y es a quién le toca ver eso, es a nosotros, principalmente a los que estamos tras la ciencia. Si nosotros no lo vemos, ¿quién lo va a ver? Tenemos que cientificar el proceso comunitario de cohesión. Esto no es una tarea política, es una tarea científica. La armonización de nuestras comunidades, el buen vivir, la comunidad, la solución de nuestros problemas, la creación de problemas, la creación de soluciones para problemas propios en vez de importación de soluciones enlatadas, que han sido desarrolladas para otros ambientes, para otras realidades. Entonces, si nosotros queremos realmente generar solución, tenemos que conocer nuestra propia episteme. No hay otra alternativa. Y no podemos esperar a que los ministerios digan, miren, señores, esto. O uno lo hace de voluntad propia o se pierde un gran tesoro, porque vamos a ver lo que les estoy mostrando, no solamente es el Tahuapúclay, es que todo este conocimiento de cientificar la educación ya estaba presente y lo tenemos latente. De nosotros está si podemos rescatarlo y aprovecharlo. Bueno, entonces ahora que hemos visto, ya reconocemos todos los números, fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo pongo este número? Ahora sí, díganme, escríbanlo por favor, y no con números, sino con palabras en castellano. A ver, en castellano, por favor, pongan aquí, ¿qué número es este? Ajá, muy bien. ¿Y este qué número sería? Escríbanlo también con letras en castellano. Ajá, muy bien. ¿Y este qué número sería? Escríbanlo también con letras en castellano. Pausa. Señores, revisen por favor, scrolleen un poquito el chat para arriba y díganme qué parecido tienen esas tres palabras. O se las pongo aquí. 5, 50 y 500. No piensen en los números, ¿ah? Solo busquen la relación lingüística. Nada. La Q nada, ni siquiera la pronunciación. El 5 con el 50 todavía se parecen porque empieza con el zinc. Pero entonces la regla sería, ok, zinc 50. Entonces le tengo que aumentar un uenta, ¿no es cierto? Entonces cuando sea 3 sería tresuenta para el 30. Pero no, es 30. Y si digo 30, miren, si digo 30, entonces esto debería ser 40, no 40. ¿Por qué le quito la I? Ah, no, por una cuestión sonora. Ok, se entiende claramente la justificación, pero a lo que quiero ir es, ¿se dan cuenta todo lo difícil que hemos pasado nosotros cuando éramos niños para aprender la numeración? La única que te quedaba era aprender de memoria. Y ahí te iban corrigiendo, papá, mamá te iba corrigiendo. No, no, no es 20, es 20. Ah, ya, entonces 40. No, no es 40, hijito, es 40. ¿Por qué, papá? No, porque es así. Y si tú haces la contabilidad, y ahora es muy fácil, le pones a ChatGPT, ¿cuántos adjetivos numerales tiene el inglés o cuántos tiene el castellano, cuántos tiene el portugués, etcétera? Aproximadamente 30 y tantos, y además, 35 aproximadamente, y además no cuentan con una regla sintáctica clara. Ahora veamos qué pasa con el quechua. ¿Cómo se dice, con el ejemplo del 5? Miren, ¿cómo se dice este número en 5? Escríbanlo, por favor, con letras en quechua. ¿Y más? Pizca. ¿Sí? Pizca o pizca. Miren ahora esto de aquí. ¿Cómo se dice esto de aquí? Pero antes de que escriban les voy a decir, la regla, la única regla que hay que saber es que tienes que escribir el número y a continuación el nombre de la fila. Nada más. Entonces, a ver, vamos, escriban el número
Bien, pizcachunca y se acabó. Muy bien. Y ahora, ¿cómo diríamos entonces así? ¿Qué número es este? Escríbanlo, por favor, en quechua, con letras. Pizcapacha, pizcapacha. No sosta, Lady, porque no se cuenta la semilla. Recuerda solamente la esto. Pero estás bien, ya les he encontrado la lógica. Muy bien, pizcapacha. ¿Y cómo sería 5.000 entonces? Miren, no les voy a enseñar, solo quiero que ustedes lo deduzcan. ¿Cómo se diría 5.000? Pizcahuaranca. Fantástico. ¿Y cómo se diría 50.000? Porque hay un término para 10.000 en quechua, ¿eh? No necesitas decir 10.000, sino hay un término. Pizcajunu. Fantástico. Entonces, ya saben ustedes contar hasta el número que quieran. Miren, claro, se tienen que aprender de memoria del 1 al 9, eso sí, y los nombres de las filas. Pero miren, voy a poner este número y ustedes me van a decir qué número es, lo van a escribir en quechua, pero esperen un ratito que les tengo que decir algo. La última fila, la de las unidades, se han dado cuenta que es un sufijo, por eso tiene una rayita al inicio. Cuando el número termine en vocal, y miren, están juntitas, ¿ah? El 3, 4, 5, 6 terminan en A. Por eso también le he puesto naranja. Todas las demás son consonantes. Cuando terminen en vocal, le van a decir yoj. Así, quinzayoj, tawayoj, pizcayoj, sojtayoj. Pero si termina en consonante, usan el niyoj, por un tema de pronunciación. Listo. Escriban, por favor, qué número es este. Primero con dígitos y a continuación su nombre en quechua. Ajá. 54.793, muy bien. ¿Y ahora cómo se diría eso en quechua, Fiorella? Ya lo sabes. Empiezas de arriba para abajo. A ver, sí, ya no lo pongan en dígitos, ahora pónganlo, lo han hecho muy bien, Fiorella y Ana, muy bien. Eso les va a servir a todos para verificar que está correcto. Ahora díganme eso. No, no, con calma, no es difícil, eso no es verdad. No es difícil, hay que tomar el tiempo, solo un experimento. A ver, ¿cómo sería este aquí? ¿Cómo se llama este número? Bueno, Lady encontró una forma sistemática brillante. Para no tener que poner estos de acá, puso 5 junu, o sea, Pizcajunu, Tahuahuaranca, Canchispachaj, Isconchunca. Acá fallaste, pero es una cosa mínima. Es quinzayo, porque termina en A. Entonces no es niyo, es yoj nada más. ¿Ves? Está ahí con naranja. Entonces, muy bien. Sería Pizcajunu, Tahuahuaranca, Canchispachaj, Isconchunca, Quinsayo. Lo voy a escribir acá para ustedes, ¿sí? Miren, pizca, pizcajunu, tawa, guaranca. Es como un juego, es muy bonito. Pueden aprenderlo así practicando más tarde. Canchis, pachaj, isconchunca, quinsayo. Y obviamente no vamos a pretender de que lo aprendas en este momento. Fiorella también lo puso, genial. Sí, sí, muy bien. Pero que sí entiendas, lo que sí puedes aprender en este momento es la lógica sintáctica. Entonces, ya queda tu creatividad. ¿Qué experimentaciones se puede hacer con esto? ¿Qué validaciones se puede hacer con esto? Y no solo esto, para terminar con esta parte y ir ahora sí al juego. Miren aquí, cuando tú dices pizcajunu, estás diciendo 5 veces el 10.000, 4 veces el 1.000, 7 veces el 100, 9 veces el 10, que contiene al 3. O sea, ya diste su fórmula matemática. El niño que aprende de esta manera, evidentemente ya comprendió su relación con la posición de las potencias del 10. Y eso es lo que se ha validado, no todavía con el quechua, pero sí con el chino mandarín, y que lleva una tremenda diferencia a otros idiomas, o sea, no como idioma, sino en el desarrollo del proceso cognitivo matemático. Es hora de que comencemos a utilizar otras herramientas. Y lo mismo se puede hacer con el Aymara.
Bien, vamos a dejar esto entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá para pasar ya a otra parte? ¿Alguna pregunta, por favor? Mm, Hay una pregunta. sí, maestro, cuando nos hizo la pregunta de que le hiciéramos al chat GPT cuál era, ¿no? De los idiomas, no sé, que tienen vinculados a las matemáticas, me salieron otros, pero luego le hice la pregunta del Del quechua. quechua y salió como característica que el quechua es un idioma transparente. Quisiera que me aclare en el sentido de, con este ejercicio que hemos hecho, entonces hemos podido comprobar que, digamos, eh, hay hay una característica asociativa o representacional del número, directo, ¿no? Por eso es que se le llama transparente. ¿Eso es La correcto? verdad quisiera saber a qué se refiere ChatGPT con transparente. Yo le preguntaría a qué te refieres con transparente, ¿no? Ya. Yo asumiría lo que tú acabas de decir. Sí, transparente, sí. Bueno, en el caso de idiomas es que, digamos, no hay muchas variaciones. O sea, se refiere un poco más a las palabras. Perfecto, Ujú, es así claro. directo, Ujú, totalmente. ¿Y sí. eso qué significa? Que está simplificando el camino cognitivo. Punto aparte, fíjate lo que acabas de decir, cómo se conecta con la forma de escribir los números. No existe gráfica, no existe gráfica más simple que el punto. ¿Qué puede ser más simple que un punto? Nada. Solamente el punto es el gráfico más minimalista. Y entonces, fíjense, cuando nosotros aprendemos la numeración, tenemos que pasar todavía a entender qué cosa es el número 4, qué es el número 8 y qué cantidad está representando. En cambio aquí, tú cuando estás poniendo una semillita, estás diciendo simplemente, mira, no sé qué, pero tienen esta forma. Estamos hablando de la famosa numerosidad, ¿no? De la famosa numerosidad que ha sido estudiada y ha sido vista en niños pequeñitos de pocos meses, ¿no? Que pueden ver el cambio, pueden reconocer, ¿no? Entonces tú pones acá, por ejemplo, la semilla, ¿no? Y ya tienes el concepto directo de lo que es el 3. Acá ya tienes el concepto directo de lo que es el 5. Entonces es una forma muy eficiente a nivel cognitivo de representar la numeración. Es tremendo lo que han logrado nuestros abuelos y más lo que van a ver a continuación. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo antes de pasar a lo siguiente? Profesor, solo para Sí. aclarar, el cambio del término es en la última, ¿no? O en la última fila, el Isaac, el Yok y el Ni Yok, es al Claro, final. a ver, te lo digo así. Si tú Ujú. dices quinzayos, te sale natural, ¿no? Quinzayos, tahuayos, pizcayos, soctayos. Pero si tú dices iscayos o jujyoj, es raro. Entonces necesitas esta ayuda del ni. Jujnillos, iscainillos, canchisnillos, pusagnillos, isconillos. Ese ni ha sido colocado por nuestros abuelos para facilitarte en la pronunciación. Y efectivamente, como dice Rosario, es solo para las unidades. Este de Ah, ok. acá es solo para las unidades. Y ojo, solo para las unidades cuando hay decenas, centenas o más. Si solamente decimos el 5 ya no vas a decir pues pizcayo, solo dices pizca. Si usas una sola fila, solo se dice el número. Socta, por ejemplo, ¿sí? Socta, se acabó. Pero si ya tienes las decenas, ahí sí sería, ¿no? Izcaichunca, Soctayo, ¿sí? Ahí sí sería. Ujú. Y por ejemplo, si tienes ceros en medio, aprovechamos eso de una vez, como en el caso de hace un momento, ¿no? El 3003, por ejemplo. Simplemente dices Quinzahuaranca, Quinzayo, tres veces el 1000, que contiene al 3. Esto de acá no lo mencionas. Y la última cosita, antes de que me olvide, que cuando tienes en el uno, en cualquiera de estos, excepto en las unidades, ¿no? No necesitas mencionar. Si quieres lo mencionas, si quieres no lo mencionas. Por ejemplo, si tienes así, ¿no? Entonces acá sería, ya no necesitas decir Juzguaranca, de frente. Huaranca, Izcaipachaj, Quinzachunca, Jujnillo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, Bien, más claro lo de las unidades. claro. En las unidades sí tienes que marcar el uno de todas maneras. Bien, entonces igual les voy a dejar al final mi contacto, cualquier duda, por favor, siéntanse libres en cualquier momento de escribir, porque esto es algo que a mí me apasiona realmente y siento el cariño y la gratitud por nuestros abuelos para devolver este conocimiento a toda la comunidad. Así que
Cualquier duda me escribe. Bueno, voy a dejar de lado entonces un ratito ahora. Voy a apagar esto para que no nos distraiga todo lo que son los números. Vamos a apagar esto rapidito así. Ya. Bye. Acá también. Acá. Acá. Aquí. Aquí. Y aquí. Ya, perfecto. Esto acá también. Y esto acá también. Ahora sí. Bueno, por un momento les voy a pedir algo paradójico. Olvídense de los números. Ahora les voy a enseñar un juego de mesa, como si les estuviera por enseñar el ajedrez, digamos. ¿Está bien? Vamos a pensar así. Entonces, fíjense. O también pueden verlo como que les voy a enseñar a usar el computador más antiguo, ¿no? El más antiguo aritmético, computador aritmético más antiguo de la historia. Miren aquí. El objetivo de este juego, o el objetivo de este computador, es que al final nosotros tenemos que tener solamente una semilla o ninguna en cada casilla, en cada cuadradito, como esto de acá, por ejemplo. No importa qué número es, ¿ah? No se preocupen por eso. O una o ninguna. ¿Está claro? Esto quiere decir que ya se terminó el juego o que el computador ya terminó de computar. Pero si durante el procedimiento nosotros tenemos, por ejemplo, algo así, y vamos a tener así todo el tiempo, quiere decir que esto está todavía en procesamiento. El computador se está procesando o el juego está a la mitad. ¿Está claro? Bien. Como vamos a tener un montón de semillas, vamos a aprender solamente 5 reglas. Fíjense. Esta de aquí, el Tahuapúcllay, se basa en esas 5 reglas que están correspondiéndose con cada una de las columnas. O sea, acá tenemos 1, 2, 3, 4 columnas, o sea, 4 movimientos, y después les voy a enseñar uno adicional que se llama la pichana. Miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen ustedes su Yupana lista junto a ustedes? Sí, yo ¿Sí? sí. Ya, fantástico. La pegaron para que no se les mueva todo esto, ¿no? Ya, las semillas también, listo. Miren, les voy a pedir, no importa si no abren el micrófono, pero cuando estén ahí, hablen, porque tenemos que estimular ciertas zonas, ¿no? Broca, Wernicke, que ustedes ya conocen. Tenemos que estimular ciertas zonas durante el aprendizaje. Miren aquí. Y otra cosa, la promesa del Yupanqui. Tienen que usar siempre las dos manos, no lo hagan con una sola. Yo sí, no tengo solo un mouse, entonces voy a tener que romper mi regla, pero ustedes por favor siempre operen, a cada mano le dan una semilla, ¿está claro? La tercera regla del Yupanqui es que por favor no hagan cálculos matemáticos, no, solo jueguen como si estuvieran jugando ajedrez, ¿ya? Entonces, miren aquí. Cuando tenemos 2 semillas en el Iscay, o sea, en el número 2, y no importa en qué fila, puede ser acá arriba si quieren, lo que vamos a decir es abrir corto. Miren, abrir corto. ¿Qué quiere decir? Que una semilla se va a ir inmediatamente a la derecha y la otra inmediatamente a la izquierda. Abrir corto. Entonces, por favor, todos y todas pongan 2 semillitas en cada Iscay. A ver, así, todos pongan ahí. 2 ahí, 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. ¿Listos? Entonces, a la cuenta de 3, empiecen a jugar. Entonces, hablando. Abrir corto, abrir corto. Y 3, 2, 1, va. Abrir corto, abrir corto, abrir corto, abrir corto y abrir corto. ¿Está claro? ¿Les quedó así? ¿Sí? Sí, Muy bien. Si a alguien no le quedó, más fácil es que al que no le quedó así, que me diga no. Es más sencillo. Entonces, miren aquí. Voy a enseñarles ahora el movimiento del quinza, o sea, de la columna 3. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos 2 semillas ahí? Y no importa en cuál de las filas, pero en el 3. Miren, aquí se llama abrir largo. O sea que se van a ir hasta los dos extremos, siempre con 2 manos. Miren, aquí, abrir largo hasta los extremos. Aquí, abrir largo. Aquí, abrir largo. Aquí, abrir largo. Y aquí, abrir largo. ¿Le salió así? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy sí, bien. profe. Genial. Ahora les voy a enseñar el movimiento del 5, que es conocido también como el movimiento pizca. Pizca, ¿ya? ¿En qué consiste? Miren, este es el único movimiento que genera una pacarina, un nacimiento. Miren, el pizca
genera una pacarina. Pacarina quiere decir nacimiento. Es decir, nace una nueva fila, miren, viene al número 1, pero de la siguiente fila. Y el otro se va del tablero, pero al mismo tiempo con dos manos, ¿ah? De nuevo, miren, sube al número 1 de la siguiente fila inmediata y este se va del tablero. Y sáquenlo completamente, porque si lo dejan por acá a veces se mete por error, así que sáquenlo completamente. ¿Está claro? Entonces rápidamente pongan 2 semillas, por favor, en cada pizca. A ver, 2 semillas en cada pizca. Listo. Y empezamos a jugar entonces. A ver, 3, 2, 1. Va, pizca, pizca, repitiendo, pizca, hablando, pizca. Miren, pizca, sube y se va. 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 ¿Y qué hacemos acá? Ya les dije que estamos jugando con una yupana de 5 filas, pero podemos tener una yupana enorme. Pizca y esta se va. Y esta de acá cuenta, ¿no? Ya comenzamos a jugar con filas imaginarias. ¿Está claro? Está en la columna del 1 igual que las demás. Está fácil, ¿verdad? Entonces, haciendo un recuento, en la columna del 2 era abrir corto, en la del 3 abrir grande. Las dos del medio es para abrir. Abrir corto en 2 y abrir grande en el 3. Y 5 es pizca. Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio que les voy a pedir que escriban, por favor, en el chat. Les voy a dar, fíjense, este ejercicio es muy interesante, ¿ah? Cuando lo hagan. Les voy a dar una frase de 3 palabras y quiero que ustedes me las repitan, pero al revés. Por ejemplo, si yo les digo lapicero en mano, ustedes me dirían mano en lapicero. Así no haga sentido, no se preocupen, solo juegue con las palabras, ¿está bien? Entonces empezamos, a ver, vamos a poner así. Tarjeta en mano. Escriban ahí. Mano en tarjeta. Ya, muy bien. ¿Alguien quiere escribirla o quiere decirla? Mano en tarjeta. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Semilla en yupana. Chupana semilla. Yupana Yupana en semilla. en Muy bien. semilla. Sí, yupana en semilla. Muy bien. Chalina en cuello. Cuello en chalina. Cuello en chalina. 2 en 1. Uno en Uno dos. en dos. 3 en 1. Uno en Tres tres. en uno. 3 en 1. Uno en Uno en tres. tres. Uno en tres. 5 en 1. Uno en Uno cinco. en cinco. ¿Vieron? Para eso precisamente era ese ejercicio. Para que surgiera ese pequeño error. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cerebro escucha números, se activan otras zonas. Y entonces el cerebro dice, ya, ¿qué tengo que hacer? Sumo, resto, multiplico, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo dije 3 en 1 y dijeron 3 en 1, ¿no? Pasa, sucede. Pero miren la maravilla de la conciencia. Cuando estamos hablando de esto, nos hacemos conscientes de esto y ya no vuelve a suceder. Entonces, el error, entre comillas, el error, nos da paso al verdadero aprendizaje. No hagan ningún cálculo numérico, solamente jueguen con palabras. 2 en 1, 1 en 2. Vamos. 3 en 1, Uno en Uno en tres. tres. 5 en 1, Uno en Uno en cinco. cinco. como palabras, sin ningún cálculo. Fíjense para qué nos sirve esto. Muy bien, miren, ¿ah? Esto es solo para esta columna, por si acaso. Esto de hablar es solo para esta que le llamamos el kicking, que quiere decir los idénticos, los equivalentes, los iguales. Miren, supongamos que yo tengo 2 semillas en el 1, ¿no? 2 en 1. A ver, ¿quién lo dice? Dos Uno en en uno. dos. Uno Uno en Uno en dos. en dos. dos. Volteamos. Uno en 1 en 2, dos. miren. Y voy a hacer eso que acabo de decir. 1 en el 2 y esta se va del tablero. A ver, de nuevo. Pero ahora con 3. 3 en 1. Uno en Ah, tres. Uno en tres. uno Uno en en tres. 3. Y estas dos se van del tablero. Chao, se van. No estoy contando, ¿ah? Mm. Obviamente, previamente ha habido una necesidad de saber, de contar, etcétera. Pero ahora ya no. 5 en 1. Uno en Uno en cinco. cinco. Miren, 1 en el 5 y estas todititas se van. Así de fácil. Sencillísimo. ¿Qué pasa si tuvieras un montón de semillas acá? Igual. Agarras 5 y pones 1 en 5 y quitas esas otras, pero sin tocar las que no contaste. O 3 en 1 o 2 en 1. ¿Está claro? Bien. Entonces repetimos. Abrir corto, abrir largo, pizca y el kicking. 2 en 1, 1 en 2, 3 en 1, 1 en 3, 5 en 1, 1 en 5. Estamos listos para
nuestra primera operación. Por favor, ¿cómo se dice sumar en quechua? Un punto adicional para que me responda. ¿Cómo se dice sumar en quechua? No vale ChatGPT, no vale Google. Miren, la A ver. mayoría, por no decir todos saben, pero no saben que saben. Qué alucinante. Les voy a hacer una hipnosis regresiva. A ver, todos. Cuando eran niños y alguna vez acompañaron a la mamá o a la abuelita o al papá al mercado, no al supermercado, ¿ah? Al mercado, y compraron muchas frutas, ¿qué les daba la casera? La Yapa. 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 La yapa. Fantástico, la yapa, claro que sí. Y si a la yapa tú le aumentas la Y final, la conviertes en el verbo infinitivo. Todos los verbos infinitivos en quechua van con una Y al final y se acabó. Entonces, yapay. No me digan yapay, es yapay. Porque otro dato, el quechua es 99% grave o llano, es decir, casi todas sus palabras terminan con el acento en la penúltima sílaba. ¿Está claro? Yapay. Muy bien. Necesito 3 o 4 voluntarios que me dicten números de 4 cifras que sean altas. Pueden escribirlas ahí. A ver, escriban 4 números de 4 cifras. Los 4 primeros que aparezcan los vamos a sumar aquí. Ajá. Ya. Uno más. Listo. Ya está. Suficiente, suficiente, suficientes. Vamos a ver entonces. Voy a agrandar un poquito mi chat porque no llevo. Ahora sí. A ver, el primero nos lo da Ana. Nos dice el 4000. Ayúdenme por favor a verificar que estoy poniendo bien. Sería 4000, ¿correcto? 900, ¿se acuerdan que el 9 era con 13 millas, ¿no? ¿Así? 4999, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Miren, 4999, muy bien. El siguiente, 4576. ¿Qué hago? Escribo ignorando el anterior. Simplemente escribo encima, miren. 4576. ¿Correcto? Ahora, 5400, 5411. Uno y uno. A ver, vamos a ver un ratito, un ratito. Ahí está, ya lo agarré. Ya, miren, yo creo que es suficiente con esos 3 porque como han dado números bastante recargados, está bien. Les digo que cuanto más tiene es más divertido, pero para la primera demostración yo creo que está suficiente. Fíjense aquí. Pregunta, ¿dónde tendríamos que iniciar a hacer nuestro yapay, nuestra suma? A ver, quiero escuchar comentarios. Escriban, por favor, o hablen, como quieran. ¿Dónde? ¿En cuál de las filas? ¿Arriba, derecha, izquierda? ¿Dónde tenemos que empezar? A ver, unidades, dice. Los comentarios. Fila inferior, Ana pone, Nadia pone unidades, primera fila. ¿Quién más? A ver. Alguien habló, perdón. En la segunda fila, dice Rosario. Interesantes propuestas. Empezando de arriba, propone alguien. Centenas. Hay una cosa, ¿no? Lo que tenemos claro es que la matemática es rígida, ¿verdad? Tenemos que seguir ciertos patrones, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? En la matemática hay un orden que seguir. Ujú. Bueno, les cuento que ahora pueden romper ese orden. Esta es una matemática totalmente caótica, maravillosamente caótica en la que el orden lo pones tú, cualquiera de ustedes. El Yupanqui a partir de ahora ya no piensa en números, solo busca los patrones y empieza a jugar lo que hemos aprendido. A ver, acá no hay nada que hacer porque ya hay una sola semilla. Podemos empezar acá, acá, donde quieran. Miren, aquí ¿qué se hacía? Pizca, ¿se acuerdan? Miren, una sube y la otra se va. Acá hay otra pizca, miren. Sube y la otra se va. A ver, 3 en 1, 1 en 3 y estas se van. Aquí ¿qué se hacía? 3 en 1 también, ¿no? 3 en 1, 1 en 3 y estas se van. Vamos a saltar a otro lado para no seguir el mismo orden. ¿Quién se acuerda que se hacía en la columna del 3? ¿Abrir? ¿Corto o largo? Abrir largo. Largo, Claro, miren. largo. Abrir largo. Acá hay otro 15.
Abrir largo. Acá hay otro. Abrir largo. Miren que estamos hablando, no estamos calculando. Aquí, ¿qué se hacía? 3 en uno, uno en 3 y estas dos se van. ¿Qué más? Aquí, abrir largo. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Hay 4. Entonces dejo a una descansando, ni la miro ni la toco y juego con estas 3. 3 en uno, 1, 3. uno en 3. Solamente estamos jugando, no estamos calculando. Miren, Sí. 1 en 3. Y estas las boto. A esta ni la miro ni la toco, ¿no? ¿Ya hemos terminado o no? ¿O todavía no? No, Creo que tenemos hay que más dejar. 3 en 1 en la No, segunda porque fila. acá está totalmente limpio. Mira, ya no hay Ah, ya. ningún 3 en uno. Te refieres de repente a Ay, esta, pero recuerda que acá el sí. movimiento es pizca. Ah, ¿Y cómo se hace el pizca cuando tienes 3, 4, 5? Siempre vas a agarrar solamente 2 semillas o la misma cantidad de semillas a la izquierda y la misma cantidad de semillas a la derecha. Entonces acá, por ejemplo, esta no va a jugar. Vamos a jugar solo con estas dos. ¿Cómo se juega el pizca? Una sube y la otra se va. Acá también alguien dijo, sí, muy bien. Pizca, mira, sube y la otra se va. Y se acabó. Cuando hemos acabado, vamos a hacer el último de los movimientos que no les he enseñado todavía, que se llama la pichana. Pichay es barrer. ¿Qué significará pichana? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? Cuando tú le pones el sufijo na, cuando tú le pones el sufijo na, significa, a cualquier palabra, quiere decir lo que sirve para. Lo que sirve para, ¿ya? Entonces, pichana sería, a ver, vamos a subirla un ratito, lo que sirve para barrer. Yupay significa contar. ¿Qué sí significará entonces yupana? ¿Quién me dice? ¿Hola? Yupay es contar. Yupana, lo que sirve para contar. O sea, un calculador. Y a la última, pujllay, significa jugar. ¿Qué significará pujllana? Lo que sirve para jugar. O sea, un juguete. ¿Sí? Fácil, ¿no? El quechua es altamente computacional, como les dije. Miren aquí. Con estos dos deditos vas a recorrer estas dos columnas tratando de encontrar una semilla para este dedo y una para este otro dedo al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, no hay pichana. No hay pichana, no hay pichana. Aquí sí hay pichana, ¿ven? Miren, acá hay pichana. ¿Cómo se hace la pichana? La semilla que está a la derecha salta por encima de la otra y se la come. Así como en damas, más o menos, ¿no? Seguimos bajando y ya no hay pichana. Ahora probamos en la del medio, en estas dos del medio. No hay pichana, no hay pichana, no hay pichana, no hay pichana y no hay pichana. Aquí nunca se hace pichana. Solamente se hace pichana en estas dos columnas y en estas dos columnas. ¿Está claro? Bien. Entonces vamos a escribir el resultado, que no tenemos idea cuál es. A ver, ¿quién me dicta? Arriba tenemos el 1, luego tenemos el 4, luego tenemos el 9, luego tenemos el 8 y luego tenemos el 6. O sea, nos salió 14.986. Pero ¿cuáles eran nuestros números? A ver, vamos a sumar acá. Vamos, ¿alguien puede, por favor, sumar con calculadora el 4.999 más 4.576? A ver, yo creo que acá la tengo. Vamos a ver. ¿Dónde está la calculadora? Vamos. 4.999 más 4.576 más 5.411. Dice 14.986. Correcto, es correcto, ¿no? Bueno, para quienes no habían conocido antes el Tahuapuglia, bienvenidos a la matemática de nuestros abuelitos. Entonces, les pregunto, ¿se pueden hacer operaciones sin necesidad de pensar en cálculos numéricos? Mm, ¿Qué opinan ahora? Sí. Claro que sí, muy bien, Fiorella, sí, sí se puede, es posible. Entonces estamos rompiendo paradigmas, o mejor, creando nuevos paradigmas o rescatando paradigmas. De hecho, de eso vamos a hablar en breve, pero antes me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor. ¿A quién le gustaría hablar?
Hola, profesor. Estoy muy Buenos confundida. días, ¿con quién tengo el gusto? A ver, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Farah. Fara, ¿cómo Farah, sí, estás? mucho gusto. ¿Qué tal? Una Gusto es mío. consulta. Sí, Eso que nos enseñó de abrir corto, abrir largo, el 3 en 1 que es 1 en 3, y la última, ¿cómo se llamaba? la pizca, el número Pizca. 5. Ya. Pizca, ajá. Todo eso, cuando usted lo empezó a maniobrar en toda la yupana, ¿no tiene, tiene un orden o lo puedo empezar por abrir corto, abrir largo, donde yo vea lo que puedo hacer, lo hago? ¿O es en cualquier orden? La mente no lo puede creer, ¿no? Yo les dije, pueden hacer en el orden que ustedes quieran, totalmente libres. Mm, Cuesta creerlo. Yo sé que aún que te estoy diciendo, pero vas a tener que hacerlo ahora tú en casa. Puedes hacer mm. en el orden que quieras. Es más, te invito a que lo hagas de diferentes formas. Y es lo interesante, porque la forma como tú la vas a hacer, Fara, va a ser distinta probablemente a mi forma de jugar, va a ser distinta a la forma de Carlos, y así. Cada uno va a tener su propio algoritmo. Y Mm, luego eso nos va a permitir analizar de mejor manera. La Yupana se convierte en una especie de tablero, no voy a decir de diagnóstico, pero sí de observación de los procesos matemáticos que está pasando en el reconocimiento de patrones. Es muy interesante. Sí, sí, eres totalmente libre, puedes ir en el orden que quieras. ya. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. A ti, Fara. Más que pregunta, esto es literalmente aprender jugando. Totalmente. Y esto que estás diciendo, Carlos, es importante rescatar porque todas las actividades en el Ande se hacen jugando. Eso es el famoso Pujllay. Por eso es que cuando cosechamos, cuando sembramos, nuestros hermanos lo hacen. ¿Cómo? Jalpando la coquita, haciendo atipanacu y armando grupos, una especie de competencia que no es competencia, ahorita vamos a analizar eso, sino que es un empoderamiento mutuo y estamos aplaudiendo, bailando y hay constante celebración. Porque entonces el buen vivir, el allín causa y el vivir bien, se vuelve en el pleno, ya ni siquiera objetivo, es el todo, te llena plenamente. Entonces es una forma de confianza, si quieres así, en el futuro, porque si tú estás plenamente, estás entregando todo de ti en el momento y disfrutándolo, inevitablemente eso te va a dar buenos frutos. No es que estás sacrificando el ahora, pasándola mal, para la esperanza, con la esperanza de que lo que viene será mejor, que nunca llega, dicho sea de paso. Es un cambio de paradigmas muy fuerte. Y es por eso que a veces no nos entendemos entre nosotros mismos porque incluso hasta nuestros objetivos, etcétera, no se entienden, porque tú dices, hay una película, se me viene a la mente una película que se llama Yaguar Malcu, boliviana, hecha por un cineasta boliviano, Jorge Sanginés, el año 50 y tantos, 60 y tantos. Y hay una escena donde una señora está bajando con los huevitos, había sacado los huevos de gallina de su corral y está yendo hacia el campo, perdón, hacia la plaza de su ciudad, de su pueblo. Y en el camino estaba una señora que había llegado de Estados Unidos porque era, creo, médico. Y entonces ella justo quería comprar, ¿no? Y le quedaba lejos la tienda. Entonces le dice, por favor, véndeme tus huevitos. Le dice, ¿no? Le dice, claro, le dice, ¿cuántos quiere? No, yo quiero todo. Y le dice, no, no, no le puedo vender todo. Pero ¿por qué yo te pago? Yo te pago el doble, ¿no? No, no hay problema, plata, no money, no problem. Y le dice, no, no es eso. Le dice, lo que pasa es que tengo que ir a la plaza porque tengo que encontrarme con mi comunidad y tengo que darles, ellos también necesitan. Si yo no llevo los huevitos, fulano, sutano, mengano, se van a quedar también sin huevos y yo también quiero recoger otras cositas de ellos. Y la señorita no le entendía, incluso se enojó en la escena, ¿no? Dice, pero tonta, o sea, es más simple, tú puedes... Había ese diálogo que me pareció súper interesante. No se trata de decir quién tiene la razón aquí. Se trata de decir simplemente qué increíble cómo dos epistemes distintas de un mismo momento no pueden ser comprendidas, ¿no? Pero ese permitirse experimentar desde diferentes puntos de vista es el verdadero inicio a cualquier tipo de diálogo. Mientras nosotros no nos ponemos en los zapatos de los demás, no podemos comprender. ¿Y qué decir ya de la ciencia? Nosotros que estamos entrando en la neurociencia, tenemos que tener la mayor empatía y apertura mental posible para poder darnos cuenta que existen muchísimas formas de ver.
En ese sentido, la neurociencia es tremendamente revolucionaria porque está cuestionando los paradigmas que últimamente tienden a ser muy rígidos y uniformes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? David, tenemos una participación de Rosario del Carmen, está levantando la manito. Por favor, sí. Adelante, Rosario. Sí, profesor, muy interesante todo esto de la yupana y cómo es que rompe esquemas, ¿no? Como usted nos decía, eh, se puede empezar de cualquier forma, ¿no? A diferencia del método tradicional de las matemáticas. Solo para, bueno, voy a practicar en casa, ya como usted nos ha dicho. Eh, ya entendí que se puede empezar de cualquier forma. Y lo último ya para culminar el juego es dejar siempre una fichita en cada, despejar todas las fichas, por así decirlo, y dejar solamente una, ¿verdad? En cada lugar, en cada fila. Esa era mi Eh, duda. o sea, sí, el objetivo, voy a empezar al revés. El objetivo es que al final te quede solo una o ninguna semilla en cada casilla. Pero además que hayas hecho la pichana. Porque si no has hecho la Ah, pichana, ya. puede que te haya Ok. quedado solo una, pero todavía no lo has optimizado. Y esta tu pregunta es muy importante porque abre paso a otra cosa que todavía no les dije. No es una matemática solamente de cálculo, sino que es una matemática de optimización de recursos. En otras palabras, cualquier exceso, Podría dar un dato erróneo. no necesariamente, pero está de más. Puede ser Ah, ok. redundante, pero está de más. Y cualquier defecto, cualquier carencia, también nos va a dar un dato erróneo, o sea, no va a llegar al óptimo. Entonces, miren, por ejemplo, no sé si a Ok. alguien se le ha ocurrido, pero podrían decir, bueno, ¿y por qué no representamos el 4 de esta otra manera, por ejemplo? Miren, ¿ah? Yo podría, por ejemplo, representar el 4 de esta otra manera. Acá una semilla en el 2 y otra semilla en el 2. Y sí, vale esa cantidad, vale 4. Pero ¿sabes qué pasa? Las reglas del Tawa Pugliai inmediatamente obligan a que esto se abra, por lo tanto te está dando la representación de la misma cantidad, pero con la menor cantidad posible de semillas y menor cantidad de fichas o semillas por casilla. Mira otro ejemplo. En vez del 6 así, yo puedo poner 2, 2, 2. Esto representa la cantidad 6. Sí, claro. Pero si yo aplico el Tahuapuglia y mira, abrir corto, acabo pichana, entonces esta salta y come, y las reglas te obligan a que escribas de manera correcta y eficiente la numeración. Entonces, esto tiene una connotación muy profunda, porque si tú estás haciendo una matemática que no solamente te ayuda a sacar cálculos, sino que constantemente te está ayudando a buscar un equilibrio, entonces no estás con la mente enfocada en el exceso ni tampoco en la carencia. ¿Me dejo entender? Que estamos representando en otros niveles como la pobreza innecesaria o la superacumulación de recursos innecesarios. Te está diciendo eso la matemática, pero de una manera cognitiva, sin decírtelo. Te está dando un formato de pensamiento de manera disciplinado y, como dice Carlos, jugando de manera lúdica. ¿Ok? Bien. Ok, Si no tenemos profesor, ninguna muchas pregunta más gracias. respecto al método hasta aquí, bueno, entonces vamos a pasar a la otra parte. A ver. Déjenme ver. Aquí está. Bueno, esto ya lo hemos visto, cómo es que se escribían. Se está viendo mi PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, miren aquí. Por ejemplo, cuando se trabaja con el tema del Takai, que es el equivalente a la resta, se utilizan fichas de colores distintos. Ahora, ojo que lo que ustedes han aprendido solo es la parte inicial, porque después de los movimientos básicos vienen los movimientos compuestos, avanzados. Es decir, te vas a dar cuenta que en vez de estar haciendo abrir corto, abrir largo, etcétera, etcétera, hay movimientos, por ejemplo, el sonco, que en quechua significa corazón, que de una sola te ahorra cerca de cinco movimientos. Entonces, en 3 zoncos ya ahorraste 15 movimientos y tú puedes crear tus propias composiciones de movimientos. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer, como les decía hace un momento, todas estas operaciones. Restas con varios minuendos, varios sustraendos, puedes trabajar con decimales, puedes sacar
divisiones con infinitos decimales y vas a ver cómo se va formando el patrón de una periódica pura, de una periódica mixta, multiplicaciones, absolutamente todo lo que tú quieras, ¿no? Esto se cientificó, es decir, no solamente se validó, digamos, en cuanto a la lógica que tiene, sino que también se pudo presentar como un resumen de los patrones que ustedes ya aprendieron acá, abrir el corto, abrir largo. Acá se tuvo que traducir, pues, por ejemplo, al lenguaje ya convencional, dos fichas en el dos, etcétera, que ya no es, por lo menos particularmente tan divertido para mí, pero es necesario. Acá hay, por ejemplo, estos movimientos. Fíjense, este segundo movimiento es el zonco. Cuando tienes dos semillas en el 3 y dos semillas en el 2, no importa en cuál de las filas, es igual que el pizca. Subes una y todas las demás se retiran. Si no te acuerdas, no hay problema. Haces abrir corto, abrir grande, pichana, pizca y te sale el mismo valor, ¿no? Miren, hay muchos otros movimientos. La chasca, el hatun pichana. Hay movimientos de expansión que son necesarios para cuando vas a hacer las sustracciones o las divisiones. Y miren acá lo interesante. Esto es lo que dijo el jesuita y cronista José de Acosta. Como jesuita era bastante preparado. En aquel entonces, en Europa, se estaba pasando se estaba migrando de la numeración romana a la numeración indoarábica. Y entonces no es que estaba generalizada la matemática, por eso fue más sorprendente también para José de Acosta. Y él dice así, pues verles otra suerte de quipus que usan con granos de maíz es cosa que encanta, porque una cuenta muy vergonzosa tendrá que ser un buen contador con pluma y tinta para ver cómo les cabe entre tantos de contribución, sacando tanto de acullá y añadiendo tanto de acá, con otras 100 retartalillas. Miren acá, ¿tomarán estos indios sus granos? Bueno, vamos a corregirle, porque no estaba en la India. Había llegado al Tahuantinsuyo, el gentilicio era runa, ¿no? Tomarán estos runas sus granos y pondrán uno aquí, tres acullá, ocho no sé dónde. Pasarán un grano de aquí, trocarán tres de acullá y en efecto ellos salen con su cuenta hecha puntualísimamente sin errar una tilde. Y mucho mejor se saben ellos poner en cuenta y razón de lo que cabe a cada uno de pagar o dar, que sabremos nosotros dárselo con pluma y tinta averiguado. Lo que yo juzgo de cierto es que en aquello que se aplican nos hacen grandes ventajas. Acosta. Y de acá se desprende una cosa muy importante, o tres cosas muy importantes. La primera, Acosta pudo haber dicho, usan el mismo sistema matemático, pero en unas tablillas. No, dicen, no sé qué hacen. O sea, está hablando de un sistema desconocido. Eso aumenta la plausibilidad del Tahuapujay, ¿no? Dos, trocarán, o sea, cambiarán de acá, hacen cambios para acá, para allá. Está hablando de ese tipo de cambios. Y dicen, y se saben poner en cuenta y razón. ¿Qué cosa quiere decir cuenta y razón en el castellano antiguo? Cuenta se refiere a la suma y a la resta, eso es el conteo. Y razón se refiere a la multiplicación y a la división, las razones proporcionales. O sea, esta evidencia es contundente para mostrar que nuestros abuelos contaban por lo menos con las cuatro operaciones, que además, por supuesto, existen en el quechua, incluso con variantes. Porque como les digo, la resta yo no la llamo resta acá, no le digo quechui, que sería su traducción en quechua, le digo takai, que significa clasificar, separar clasificando. De tal forma que te permite, por ejemplo, cosechar maíces en Yucay, en Urbamba, en Calca, luego separar eso para el Cusco, para Quillabamba, etcétera, y saber cuánto queda para Ollantaytambo, o sea, para el tambo, para la reserva. Estás haciendo una especie de suma-resta múltiple de una sola sin agrupar. Entonces, es otra episteme matemática. Por supuesto, la matemática, al final de cuentas, es una sola. Matemática es matemática. Usamos el término matemática inca para referirnos a la forma epistémica, al enfoque epistémico que le dieron, ¿no? Y para rescatar su contribución. Bueno, otra cosa que sorprendió muchísimo es que en aquel entonces los censos que se hacían en Europa, y eso está documentado, eran solamente en muy pocos lugares, precisamente porque había dificultad. Pero cuando llegaron aquí, se dieron cuenta que todo el Tahuantinsuyo estaba totalmente administrado y existen varias crónicas que hablan cómo se había contabilizado hasta la gallina que tenía tal vecino. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros abuelos tenían no solo un sistema contable muy potente, sino que eso lo llevaban después al quipu. Y el quipu almacenaba absolutamente todo y eso era llevado a los siguientes camayos y a través del gran Capajñán,
que es la red de caminos del Tahuantinsuyo que va desde Ecuador, Colombia hasta Chile y Argentina, en 4 días máximo, ya tenía 4 o 5 días máximo, se calcula que ya tenía toda la información el Inca en el Cusco. Porque los chasquis saben que iban de tambo en tambo, ¿no? Corriendo, corriendo, dejaban el quipu al siguiente, al siguiente, al siguiente, y tenía una contabilidad, una administración impresionante el Inca, ¿no? Todo eso. Acá hay un montón de información al respecto para quien esté interesado en esa parte histórica. Bueno, luego la parte de cientificar esta metodología se ha hecho primero en China. Esta fue una idea que trabajamos entre 4 investigadores y acá el aporte del profesor Fernando Sotomayor fue genial. Él propuso justificarlo mediante el álgebra. Entonces asignó valores a cada una de las casillas y demostró que desde que tú pones, por ejemplo, todas las semillas en la casilla, en la yupana, en realidad el valor ya está. Cuando hemos escrito los 3 sumandos, ya estaba el valor, pero no lo podíamos leer. Entonces lo que hacemos al simplificar es como que limpiar el camino. Miren la implicancia cognitiva que tiene eso. Estamos limpiando, simplificando para dar un resultado de manera lúdica y simple, pero en el sentido sofisticado, de que no hay ninguna diferencia, o sea, no hay ninguna varianza entre el valor inicial y el final. Da cero siempre. O sea, solo estás moviendo las formas, pero al final estás mostrando la forma más simple. Y con eso pudimos sacar diferentes teoremas, la validez de la adición, la validez de la sustracción, de la multiplicación, de la división, y se logró lo siguiente. Hace muchos años se creía que en la geometría se conocía, bueno, se conocía solo en la geometría la famosa geometría euclidiana, que tiene 5 famosos postulados. Y es la que trabajamos hasta el día de hoy. Pero hubo quienes cuestionaron el quinto postulado, porque el quinto postulado habla de la cantidad de líneas paralelas que pueden haber, ¿no? Respecto a un punto. Y cuando se cuestionó esto, dijeron, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos ya no en una superficie plana, sino esférica, o en una parecida a la hiperbólica, como la de los famosos Pringles, ¿no? Las papitas que vienen así. Y se dieron cuenta que ahí no se cumplía ese quinto postulado, sino que habría otros 2 tipos de geometría. Ahí nació la hiperbólica, la geometría hiperbólica por Lobachevsky, y la elíptica de Riemann. Pues de la misma manera, se creía que la aritmética solo existía una forma, que es la que nos enseñaron, que viene desde Brahmagupta, de la India, del año 590, me parece. Pero ahora ya el ANDE cuenta con un algoritmo propio, ¿no? Que es la aritmética de reconocimiento de patrones. No solamente necesitas calcular como siempre, sino reconociendo los patrones. Y esto, pues, fue presentado en Beijing, China, donde recibió un premio por el paper el año 2022. Y ahora vamos a nuestros juegos cognitivos de la neurociencia. Esta experimentación que están viendo aquí la hicimos gracias a la Universidad de Lima, a la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima. Y entonces usamos unos lentes que se llaman los TOBI, que hacen el seguimiento ocular. Entonces lo que hicimos fue enseñar, capacitar a un grupo de chicos, de estudiantes voluntarios de carreras de psicología y de letras. Y entonces fíjense al inicio cómo era en el de arriba del... ¿Se puede ver mi mouse por dónde estoy llevando la flechita? ¿Sí? Ya. Miren entonces aquí cómo miraba al inicio este participante de sexo masculino, ¿no? En esta suma, 5.988, bla, 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 más esto. En una yupana grande, que era magnética, frente a él, ¿no? Si se dan cuenta, su mirada era casi lineal, punto por punto, ordenada, ¿no? El típico esquema. Pero después de 2 semanas, cuando aprendió, miren cómo observaba el mismo participante. Hay un montón de puntitos por todo lado. Es decir, su mente ya había, no cambiado, pero se había abierto a nuevas formas de percepción y estaba buscando patrones. Las zonas en verde representan las zonas de búsqueda, ¿no? Y las zonas rojas son las de focalización de la atención. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá se quedó pensando bastante tiempo, acá menos, pero acá no, pum, pum, y directamente. Y los 2 que están a la derecha son de 2 expertos que ya tienen 11 años, digamos, en la Yupana, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la tendencia para comparar? Y si se dan cuenta, cada vez se está acercando más a la de los expertos y en poco tiempo, ¿no? Igual acá, una participante de sexo femenino, podemos ver, también está por zonas, pero miren cómo ha evolucionado en 2 semanas de practicar el Tahuapukli.
¿Y eso qué implicancias tiene? Que están desarrollando nuevos tipos de sinapsis, nuevos circuitos cerebrales, ¿no? Y no solo eso, que nos puede permitir para aplicar esto ya no solo a las matemáticas, sino que tu cerebro empieza a funcionar también de esa manera. Si ustedes practican ahora el Tahuapuglia y que han aprendido la base, estoy seguro que en otras cosas van a comenzar a ver también un poco de manera caótica. Es caótica, pero un caos creativo, un caos sobre el cual ustedes van a estar conscientes. Van a romper esa linealidad. Y eso es fundamental no solamente para nuevas creaciones, nuevas actividades, sino para realmente comprender de mejor manera la visión del pasado de nuestros abuelos. Mucho se habla de que es necesario descolonizar la mente para poder entrar en un mejor aspecto de la arqueología y la antropología. Bueno, este es un método práctico para esto. Te permite realmente ver. Y no es casualidad que cuando tú viajas al Cusco o a otros lugares, ves en los muros incas, por ejemplo, formas, ¿no? Formas deliberadamente puestas, una llama, la mano del puma, o el templo del cóndor en Machu Picchu, por ejemplo, que está hecho con piedras, está jugando con las visiones e integrándolas con la naturaleza, ¿no? Este paper, por si acaso, de Light Tracking está publicado. Después les voy a dar el QR y también les voy a dar la dirección donde pueden descargar no solo este, sino varios otros papers. Es más, la gran mayoría están ahí y donde continuamente estamos subiendo las nuevas investigaciones, ¿no? Fue publicada en una Q1 y eso nos ha permitido inclusive este, crear nuevas métricas. Eso es lo importante de la innovación. ¿Y saben por qué se los digo? Porque hay muchísimo por explorar en nuestra propia cultura. Si ustedes exploran en nuestro conocimiento ancestral, hay cantidad de información que no ha sido explorada, sobre todo en el libro de Guamampoma de Ayala. Hay muchísimo. Y nosotros a veces estamos buscando y dónde encontramos temas, ¿no? Y los temas, o sea, más propicios y para sacar cosas novedosas, las tenemos acá en nuestras narices. Bueno, esta es otra experimentación que se hizo, todavía no se ha publicado, pero a grandes rasgos se puede ver. Este es un juego, se llama el juego Yupanqui, que desarrollamos posteriormente al Tahuapuglia, basado en el Tahuapuglia, que es como un ajedrez en el que ya se usan unas pirámides, son unos tetraedros con varios valores, resuelves operaciones mucho más grandes, pero nunca pensando en números, sino reconoces, por ejemplo, la forma del cóndor, de la chacana, del viento, del guaira, etcétera, etcétera. Y ahí hacen atipanacu o competencia, entre comillas, entre dos yupanquis, ¿no? Y ahí pusimos los electroencefalogramas para ir registrando precisamente cómo es que los circuitos se están activando. Bueno, para casi culminar, algunos conceptos importantes, la diferencia entre yachachis y profesor. El profesor es el que profesa, pero yachachis, que es el término, digamos, traducido en el quechua, en realidad viene de yachay, que es una ciencia consciente, donde importa no solamente tu objeto de estudio, sino también tú, como observador, tus sesgos, si es que están o no están presentes, y además, si va a ser útil realmente ese descubrimiento y esa aplicación para ti y para tu comunidad. Es ciencia con conciencia. Chi significa aquello que hace que ese verbo se cumpla. Entonces, yachay es saber, digamos, vamos a simplificarlo, ¿no? Chi sería hacer que el saber se dé. Y la Q, o el, k, el sonido, materializa esa acción llevándola a un objeto o sobre todo a una persona. Entonces, yachachis es el que hace que el saber se dé. Lo que hablábamos hace un momento, lo que Paulo Freire intuía, no es transmisión de conocimientos, sino es la creación de espacios para que el saber se dé. Es como confiar en la semilla que cada uno de nosotros ya trae. Y claro que lo sabemos, ya como neurocientíficos sabemos que hay poco a poco más evidencias en nuestros genes, ¿no? Y entonces, no es el que profesa, es el que es más como alguien que está plantando, cuidando mucho su campo, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, en la episteme andina, en quechua no existe la palabra mal, no existe, no hay, pero no es que no se pueda indicar. Esto es muy interesante, ¿ah? Cuando algo, por ejemplo, no está bien, cuando algo nosotros decimos está mal, digamos, ¿no? En castellano, en realidad en quechua se dice no bien. O sea, bien no está, pero está abierta la posibilidad. No le ha etiquetado como algo que está mal. Esto nos cambia la episteme del error, ¿sí? Esto es muy importante. Los neurocientíficos últimamente, los gurús de la neurociencia, hablan mucho
de rescatar y cambiar ese concepto que tenemos del error, que es donde realmente aprendemos. Entonces, ¿cómo se dice bien? Alin, ¿no? Alin. Incluso hay un sufijo que dice ya, que se traduce como no más, o sea, como equilibrio. Alin estoy bien, está en equilibrio, así no más, ni para arriba ni para abajo. Alin ¿no? Hay un sosiego, hay un minimalismo, como cuando hemos limpiado la yupana. Y cuando algo no está bien, mana Alin, no está mal, mana Alin todavía, ¿no? Esos principios, cuando son implícitos, pues no necesitas ni siquiera explicarlos, pero cuando están presentes en lo que estás diciendo, el estudiante lo siente. Y entonces puedes ver este tipo de rostros de alegría, de complicidad, de diversión en el aula, ¿no? Estos son los primeros talleres que dictamos. Los primeros de la izquierda son en Cusco, en Ausangati, y la derecha en una comunidad al norte, en la Sierra Norte del Perú. Miren, al fondo también hay un quipu. Los niños son de Cañaris, de Huamachuco. ¿Qué es el Atipanacu? Bueno, la competencia, ¿qué decía Osho, no? Hay que tender a dejar de competir y más a cooperar. Pues ese concepto ya estaba presente y está presente en el Ande. La traducción es Atipanacui, pero si lo desglosamos, como las piedritas, porque el quechua tiene esa capacidad, es aglutinante, Ati es poder, la capacidad de vencer algo, algún reto. Pana quiere decir que es algo que se da mutuamente, de manera recíproca. Entonces, Atipanai sería como vencimiento mutuo o empoderamiento mutuo. ¿Y saben qué? Existe un sufijo en el quechua ku que significa que además estás haciendo conscientemente, disfrutando esa acción. Porque yo podría decir simplemente Atipanai y todo el mundo me entendería en quechua. Atipanai, están reforzándose. Pero si yo le pongo además Atipanacui, quiere decir que estamos disfrutando esa acción, lo estamos haciendo conscientemente. Por eso es que muchas veces, cuando un hermano quechohablante quiere expresarse en castellano, dice, por ejemplo, me lo estoy bailando. Digo, no, no, entonces, estoy bailando. ¿Cómo me lo estoy? ¿Cómo es eso? No, no entiende. Es que no hay forma de traducir. No, no hay forma. Es lo que te quiere decir, estoy bailando con gozo para mí, para mi beneplácito, para mi disfrute. No hay forma de traducir. No es que no comprenda, es que está buscando el Q. Eso es el Atipanacui, por ejemplo. Y miren, esto fue justamente el primer viaje hace 11 años. Una abuelita que nunca había tenido la posibilidad de estar en la escuela, no sabía leer ni escribir, pero en la noche, venciendo el tema del temor o del error ni nada, jugando con los nietos, haciendo Atipanacui. Maravilloso. Y este otro Atipanacui que hicimos justamente en Cañaris, donde volvimos después de un año y ya los chicos se habían preparado, entonces hicimos un Atipanacui como una fiesta popular, integrándolo a las tradiciones que ahora se celebran, rescatando después de 500 años, ¿no? Son muchísimo tiempo que se ha ido olvidando, pero adormeciendo, digamos, ¿no? Ya está aquí. Miren la runa yupana, por ejemplo. Esto hicimos también con los chicos de Cañaris. Si se dan cuenta, en el piso hay una yupana enorme. Y esto es muy potente. ¿Saben por qué, señores? Porque ahí cada niño juega como si fuera una semilla. Entonces, imagínense cuando tienen que formar el 9. No solo basta un niño, se necesitan 3 niños, el 6 2 niños. Entonces, el niño tiene que estar consciente de qué número está formando, pero no como una individualidad, sino como una colectividad. Y cuando estamos haciendo los cambios, por ejemplo, el pizca, ¿qué pasa en el pizca? ¿Se acuerdan? Uno sube y el otro se tiene que ir. Pues se sacrifica, no tiene ningún problema en salir porque sabe que es en beneficio del resultado del grupo. Entonces, esa implicancia cognitiva enseñada desde la matemática, desde el día a día, y además matemática que aprendemos, miren, a cielo abierto, no en un lugar encerrado, te da una visión que es imposible que no ames la matemática. Lo mismo hicimos aquí en la ciudad, aquí estamos ya también a la derecha en Chincha, nos pusimos en el parque, nos ofrecieron un local, me acuerdo aquella vez, y dijimos, no, por favor, permítanos hacer al aire libre, justo es lo que queremos hacer. Los niños estaban felices, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las teorías de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Ya yo no les voy a decir, me gustaría que sean ustedes más bien quienes vayan viendo cada uno de estos campos y vayan viendo cómo es que todos estos campos se van conectando.
inclusive, aunque no parezca el musical, porque se ha encontrado una yupana, por ejemplo, que parece que es más de adorno, pero que en la parte superior tiene dos músicos con sus sikus, con sus zampoñas de piedra, se encontró en Bolivia. Entonces, eso está justo en una de las fotos de mi libro. Y entonces ahí justo propongo, ¿no? ¿Qué pasaría si comenzamos a explorar la yupana como un medio de codificación musical? ¿Será que podemos decodificar quipus musicales? ¿Será que podemos recuperar música auténtica del incanato? ¿Por qué no? Y bueno, a partir de ahí hicimos nuevos desarrollos, porque no solamente el aspecto cognitivo, acá arriba podemos ver cuando estamos fabricando un ALU, que es la unidad aritmético-lógica, la parte que hace la calculadora de todo computador, digamos, de todo celular, ¿no? En la Universidad de Lima hicimos justo una patente de este sumador, pero con base en esta lógica. Sacamos obviamente material pedagógico con la Asociación Yupanqui porque siempre buscamos de que esta enseñanza pueda ser autosostenible. Nosotros no recibimos apoyo del Estado ni de nadie, quiero decir así, alguna empresa en particular, sino estamos abiertos a que todas las universidades, institutos o incluso empresa privada, si quiere, forme parte de la expansión de este conocimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los lugares donde se tiene la capacidad de adquirir estos kits, con una parte de esos ingresos nosotros, además que podemos sustentar la continua investigación, nos vamos a las zonas alejadas para dictar sin ningún costo, ¿no? Hemos desarrollado software. Esta de acá abajo a la izquierda, por ejemplo, es una experimentación que estamos haciendo este año. Actualmente estamos haciendo la versión del Hokkatawa Pugliai, que es una variante para personas invidentes. O también videntes que quieren experimentar con la matemática, pero sin ver, que es muy interesante, ¿no? Vamos a instituciones y aquí está el eje, ¿no? Para quienes estén interesados, hay todo este material, hay más información, también pueden encontrar en Amazon Kindle, pueden contactar. Acá tienen las referencias y aquí también les dejo el QR. Por mi parte, quiero agradecer profundamente nuevamente a la doctora Fátima, a la profesora Nadia, a la Universidad Católica. Esta es la segunda vez que me invitan. Estoy muy contento porque realmente siento que espacios como este me permiten llegar a las personas que están investigando de corazón, porque para entrar en neurociencias uno tiene que tener un corazón, a mi visión, bastante grande. Es entrar no solamente a la parte técnica, es entrar a una cuestión muy sagrada en el ser humano y estoy seguro que con fines muy, muy nobles, porque en los proyectos de cada uno de investigación y de tesis y demás, definitivamente sé que todos ellos están buscando una mejora a la calidad de vida humana. Y por eso les agradezco desde ya. Y bueno, cuenten con nosotros para cuando gusten. Muchas gracias, Urpillay Soncollay. Atipanaco, y creo que lo hemos pasado, me quedo con esa palabra, creo que lo hemos pasado muy bien, ha habido un disfrute enorme, David. Muchísimas gracias realmente, queridos participantes. Hemos llegado al final de una mañana realmente inspiradora, como lo ha hecho David ahora mismo. Hoy hemos tenido el privilegio de escuchar y aprender con el maestro David Brain, quien nos mostró que la matemática no solo es una abstracción, no solo es abstracta, no es gélida, no es frozen, sino un saber vivo que dialoga entre la evidencia científica contemporánea y la sabiduría ancestral. A través de la Yupana hemos visto cómo el juego, el lenguaje, incluso en quechua y la participación activa también pueden convertirse en en herramientas poderosas, ¿no? Para despertar el cerebro matemático de nuestros estudiantes y nosotros mismos lo hemos disfrutado de esa forma. Lo que la neurociencia nos enseña y como bien confirman, ¿no?, las investigaciones del neurocientífico Stanislas Dehaene, eh, en el cerebro matemático, que es autor del cerebro matemático, es que todos nacemos con un sentido numérico innato, pero este sentido florece pues solamente si lo cultivamos en ambientes ricos, en experiencias curiosas, el juego y emoción, como esas fotos últimas que nos mostró David, que son experiencias tremendamente sensoriales. Y hoy con este taller creo que hemos experimentado precisamente esa unión entre el rigor científico y también el disfrute lúdico. Antes de cerrar,
quiero invitarles a seguir explorando la unidad número 3, que es Neurodidáctica de las Matemáticas, porque allí encontrarán el marco que sustenta lo vivido hoy. Les recuerdo, pues asimismo, que la actividad 1 y 2 del curso siguen en marcha. Quienes desean conversar o recibir alguna asesoría, podemos quedarnos en esta misma sala después del cierre de la sesión. Como educadores, pues no queda más que decir que tenemos una misión noble que es hacer de la matemática no un motivo de temor. Creo que David nos ha explicado desde un panorama totalmente amplio, sino un terreno fértil de descubrimiento de libertad, ¿no? Mucha libertad como la que hemos sentido cuando decía, siéntanse libres, abran sus micros, siéntanse libres de decir los números. Hemos hablado en quechua, quienes no teníamos probablemente ninguna idea y otros hemos escuchado a través de las charlas y que yo sí me comprometo a aprenderlo totalmente este año ya, tal como nos hemos, y creo que con la ayuda de David lo voy a hacer, tal como hemos sentido hoy en la práctica, ¿no? Esa emoción que hemos sentido que es súper necesaria para formar esos circuitos del aprendizaje. Que esta sesión quede grabada pues en cada uno de vosotros. Creo que nuestros corazones son era David, ¿verdad? Sonco era la palabra correcta. Sí, es sonco es el corazón, y si alguien se olvida, repita corazón varias veces. Por- Corazón, corazón, y ahí sale sonco. Muy bien. Muchísimas gracias por la técnica entonces. Que esta sesión pues decíamos, ¿no? Que no solo que queda grabada en cada uno de nosotros, pero no solo como conocimiento, sino también como experiencia, porque lo hemos vivido. Nos ha preparado David un material previo, como una tarea flipped, nos ha quedado, entonces hemos llegado pues con esta riqueza ya a esta aula. Excelentísimo, maestro David Pren. Muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Católica, de los participantes, me permito expresarle pues las gracias más sinceras y también profundas por esta extraordinaria conferencia, taller también que nos ha brindado en esta jornada. David ha tenido la delicadeza de entretejer la sabiduría, la rigurosidad de la ciencia con esta grandeza, ¿no? Del conocimiento ancestral. Y lo ha hecho con un espíritu lúdico y cercano que nos ha recordado que la matemática no se impone, se descubre, se juega, se vive como lo hemos hecho ahora mismo. Permítanme decirles también que su exposición pues ha sido no solo un acto académico, la consideramos también un gesto humanista y cultural, realmente capaz de honrar la memoria de los pueblos originarios y al mismo tiempo de situarnos en el horizonte universal de esta ciencia contemporánea. Sin más palabras realmente. Muchísimas gracias, maestro David Pren. Muchas gracias a usted, doctora. Gracias de corazón a todos ustedes. Espero verlos pronto. Muchas gracias, David. Muchas gracias, maestro. Y tenemos las expresiones también y muestras de afecto de nuestros participantes, como podemos ver ahora. Muchísimas gracias. Y bueno, nos quedamos con quienes pues necesiten esta asesoría. Muchísimas gracias, David. Me despido. Cuídense Muchas mucho y ojalá nos gracias. veamos en un torneo de Yupanquis. Por supuesto. Cuídense. Gracias. Tupananchiskama. Yupanachikama. Buenas tardes.